Damos inicio a la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde. Qué placer contar con la presencia de Esmeralda Mancebo, diputada al Parlacén. Ella es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero algo importante, ¿verdad? Una amiga de este espacio, una ocoeña. Así es. ¿Verdad? Desde hace unos años, distinguida amiga. Gracias, Julio Ernesto, Mildred, por la oportunidad y al público que los sigue. Gracias por permitirme estar acá. Amiga de muchísimos años. Lo que pasa es que Julio Ernesto no quiere que nos calculen la edad. No. Aquí la menor soy yo. Yo soy la menor de este panel. Sí. Entonces, nos deberán infinitamente felices que nos acompañes. Para muchas personas, que hay momentos que tienen como un diputado al Parlacén, antes de entrar con temas de actualidad, pero sería oportuno hacer ese marco. ¿Cuáles son las funciones? Y de entrada, ¿cuál es ese aporte que se realiza a la nación? Bueno, el Parlamento Centroamericano es parte de un sistema, el sistema de integración SICA. Nosotros empezamos a ser parte del sistema por el Parlamento, que es el órgano político del sistema de integración. En 1998, el presidente Leonel Fernández, cuando llega a la presidencia del país y entendiendo que República Dominicana tenía que ampliar sus relaciones con diferentes mecanismos, no solamente de países fuera de América Central y América del Sur, pues también en Europa, América del Norte, Asia, África, ¿no? Que se buscó poner el nombre de la República Dominicana en alto, pues también nos integra a ese proceso de integración centroamericana, entendiendo que era lo más próximo que teníamos. Y de la parte insular de Centroamérica, pues estamos nosotros desde el 98 en el Parlamento Centroamericano, son 20 diputados por cada país que hacen vida en el Parlamento, su sede está en Guatemala. Son 6 países que están allá. Cuando sale el presidente y el vicepresidente o la vicepresidenta saliente, tienen derecho a juramentarse por el mismo periodo que haya sido su periodo presidencial, y ese órgano político del sistema es la voz política del proceso de integración centroamericana, que nace en 1991, nosotros nos integramos en 1998, con los acuerdos de Equipula de 1987 se crea el marco y ya en 1991 empieza el funcionamiento del Parlamento Centroamericano. Pues ahí estamos, nosotros tenemos que trabajar en el proceso de integración, en los fundamentos básicos de lo que es la integración centroamericana, que es zona de libre comercio, zona de aduanera común, o sea, en ese marco común que nos permita a nosotros como Centroamérica, pues discutir en bloques lo que nos beneficia a nosotros. Centroamérica tiene muchos desafíos, el mundo tiene muchos desafíos, y en una sociedad globalizada, aunque estemos ahora en un proceso de desglobalizar, sí, algo que ya no podemos desglobalizar, totalmente, no hay forma de materializarlo, entonces los bloques regionales siempre son un espacio importante para países grandes como pequeños poder pues enfrentar los desafíos que se tienen, desafíos migratorios, cambio climático, nosotros más en nuestra región y lo que es América Latina y Centroamérica, con tantas simetrías en los desafíos que enfrentamos, pobreza, educación, salud, porque somos muy parecidos, ¿no? También en temas culturales que nos vinculamos tanto y nos parecemos tanto, entonces ahí estamos nosotros pues como República Dominicana en ese proceso. Recién presentaste una iniciativa que tiene que ver con un observatorio de migración, si nos puedes brindar detalles de qué se trata, en qué consiste. Bueno, sí, yo he presentado varias, me gusta mucho trabajar la parte educativa, porque entiendo que hay un desconocimiento muy importante del sistema y que República Dominicana es parte. Y como en el sistema todos los puestos se van rotando por países, República Dominicana incluso tiene funciones. Ahora tiene la presidencia pro tempore del SICA por 6 meses, le toca llevar la agenda de todo el sistema, tiene funcionarios en las secretarías del sistema. Porque antes de explicarte la iniciativa, para que hablemos, la gente entienda, el sistema de integración SICA funciona como el sistema tradicional de división de los poderes del Estado. Tiene un poder ejecutivo, tiene poder legislativo, que es el Parlamento, y tiene poder judicial, que es la Corte Centroamericana de Justicia. Excelente. República Dominicana tiene la presidencia pro tempore ahora mismo del poder ejecutivo, o sea, es el que lleva la agenda por 6 meses de todo lo que tiene que ver con el sistema y sus secretarías para el manejo, ¿no?, de lo que es la secretaría, y Costa Rica va a asumir lo que es la Secretaría General, que viene siendo como el Ministerio de la Presidencia en un estado.
que es toda la parte administrativa del funcionamiento, en fin. Entonces yo me he enfocado mucho en la parte educativa, propuse una iniciativa para que se incluyera en las universidades, en la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales, la materia de Derecho Comunitario, Derecho Centroamericano Comunitario, para que la gente aprenda, porque nosotros necesitamos también saberlo. Vamos a necesitar un personal que conozca, que pueda ser parte del sistema. También lo que propuse una iniciativa de la ciudadanía centroamericana, que en las escuelas le puedan enseñar a los jóvenes historia centroamericana, por qué es importante, cuáles son los valores, por qué estamos ahí, porque estamos en el sistema y deberíamos saber, deberíamos sentirlo y vamos a avanzar en ese sentido. Y también una maestría en Derecho Centroamericano, en Integración y Derecho Centroamericano. Y ahora propuse lo que es el observatorio. ¿En qué nos enfocamos en el observatorio? Nosotros no tenemos un observatorio en toda la región. Sí tenemos organismos que se encargan de temas migratorios, pero no un observatorio que nos pueda decir data actualizada y real para nosotros saber los fenómenos migratorios que se dan en nuestra región y cómo podemos enfrentarlo, cómo se pueden hacer políticas públicas para enfrentar esa realidad que tenemos, porque en el caso de República Dominicana nosotros somos receptores y emisores de migrantes. Nosotros tenemos una realidad con un país vecino, pero también hay dominicanos que salen de nuestras fronteras, e igual Centroamérica tiene migración interna, tiene migración hacia Estados Unidos o hacia Europa, igual nosotros, ¿no? Pero entre ellos mismos también hay ese tema migratorio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener? Estadística, nosotros tenemos que tener data, nosotros tenemos que tener números, nosotros tenemos que saber cuál es la realidad migratoria en nuestra región. Entonces, para eso es el observatorio, para poder tener esa información verificable, para a través de esa información compartirla con los países miembros de la región y desde ahí tener enfoques de políticas públicas que puedan ir dándole una visión cómo enfocar estos fenómenos migratorios para que pueda pues trabajarse con la conciencia y las herramientas necesarias para darle el tratamiento adecuado. Me encanta lo que plantea, porque dice una adagio en comunicación, dato mata relato. Al momento que se tenga una data fiable, confiable, pudiera explicarse y entenderse y buscar las alternativas necesarias para poder ejercer, si se quiere, acciones muy puntuales a nivel migratorio. Dentro de esa visión y ese observatorio, ¿cuáles organismos formarían parte? ¿Cómo la podrían articular? ¿Cuál sería la estructura? Bueno, la iniciativa se propone porque nosotros no tenemos facultades vinculantes, nosotros hacemos propuestas y lo tiene que asumir el Consejo de Ministros y la reunión de presidentes, pues aceptarlo, porque los legisladores del sistema son los consejos de ministros, que es un representante de cada estado. Ahí está República Dominicana y los países miembros del sistema, y luego en la reunión de presidentes pues se ven esas iniciativas, que es una vez al año, de todos los presidentes de la región. Entonces, están ya establecidos en el sistema cuáles son las secretarías que tienen que ver y cuáles son las organizaciones internacionales que manejan los temas migratorios, y con ellos pues trabajarlo. En el caso nuestro sí incluimos que el Banco Centroamericano para el Desarrollo pudiera estar ahí como una parte importante para aportar financiamiento dentro de los beneficios que deja, porque es un banco de nosotros, es el banco del sistema, ¿no? Y también tiene que apoyar al desarrollo del sistema. Está la OIT, está la ONU, están todas está la Unión Europea, que también apoya en estos temas, ¿no? Para el financiamiento y la capacitación técnica, porque ¿qué se necesita en este tipo de mecanismos? Tener capacitación técnica importante, porque necesitamos un personal altamente calificado para que pueda darnos las estadísticas que realmente necesitamos para que pueda funcionar. Entonces necesitamos que esas organizaciones que ya se encargan de los temas migratorios, que lo ven como organización, pues sean parte del observatorio para poderlo funcionar, con el apoyo del SICA, por supuesto, que es la madre de todo. De todo, sí. Sí, en otro orden, Esmeralda, dos eventos políticos ayer domingo, uno lo encabezó Leonel Fernández, ¿verdad?, con lo de Chariné, José del Castillo, el otro Danilo en Santo Domingo Norte. Quiero iniciar por las reacciones que ha generado, incluyendo a miembros de tu propio partido, La Fuerza del Pueblo, en la que él descarta posibilidad de alianza. Dice que el PLD no se va a aliar con nadie, que el que quiera aliarse que se alíe al PLD. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué lectura le das?
Bueno, dentro de la estrategia de Danilo está correcto, porque imagínate que Danilo diga en este momento nosotros vamos a ir aliados, un partido que acaba de venir a un proceso electoral y sacar un 10%, entonces eso es diciéndoles desde ya bajando la moral de sus tropas y diciéndole nosotros seremos un partido bisagra. Dentro de la estrategia de Danilo está correcto que él lo diga de esa forma para mantener el entusiasmo dentro de sus seguidores, porque si tú le dices a la organización política que está en una situación compleja por los resultados recientes, por los desprendimientos que está teniendo, que se están yendo a la Fuerza del Pueblo y a otras organizaciones, pero mayoritariamente a la Fuerza del Pueblo, y tú no das ese tipo de declaración, las tropas se desmoralizan, lo que te queda, ¿no? Y dentro de su estrategia está correcto. Ahora bien, dentro de lo que te puedo decir por el ambiente y por el contacto y por las conversaciones que tenemos con muchas personas del antiguo partido al que pertenecía, ese no es el ánimo que hay en la base de esa organización política. Llegará un momento que la familia bochista se va a reunificar y se va a ir para el que tiene posibilidades de ganar, quiera o no quiera Danilo Medina. Hay algo que me llama y es por aquello de que dentro de mis habilidades y talento nunca estuvo la matemática. Yo todavía tengo 58 y no entiendo para qué me enseñaron álgebra, trigonometría, no lo he utilizado en mi vida. Pero en el caso específico de la matemática o aritmética en los partidos, específicamente PLD, Fuerza del Pueblo, es que no hay crecimiento, lo que es un trasiego, se van de uno a otra parte. Entonces, desde mi mirada, el desafío sería poder incrementar o aumentar lo que es la militancia, no a expensas de esa organización, específicamente del PLD, el gran desafío, y me gustaría conocer su opinión, de la Fuerza del Pueblo. Poder crecer exponencialmente, no llevarse personas, o que vengan personas, llevarse no, porque nadie se lleva, todo el mundo va el que quiere, a ese trasiego que se da de la fuerza del PLD a la Fuerza del Pueblo. Mire, nosotros, las personas nos dicen que quieren venir y no podemos cerrar las puertas. No, lo que digo, por eso que llegan. Eso es un tema. Pero en la Fuerza del Pueblo todos los días estamos juramentando diferentes personas de la sociedad civil, no solamente el Partido de la Liberación Dominicana, hasta del PRM. Están llegando personas y de diferentes sectores poblacionales y sí estamos en un evidente y claro crecimiento y trabajando territorio. Nosotros todos los días estamos trabajando territorio en las diferentes demarcaciones precisamente para aumentar nuestra militancia de cara a las elecciones del 2028. Pero si llegan, llegan. Y lo importante es que vengan. Nosotros no les vamos a cerrar la puerta porque independientemente de eso, si tú cambias manzanas de una canasta a otra, hay una canasta que va a tener más. Y también en política no solamente es número, hay percepciones. Y las percepciones se van convirtiendo en realidad. Y es más fuerte que la realidad muchas veces. Entonces tú tienes que, y hay una realidad, la familia bochista hasta el 2020 era la mayoría en fuerza electoral que había en el país. Si no sucede lo que sucede, la familia, o sea, esa era la realidad, era la fuerza electoral estaba en la familia bochista. Entonces si de una canasta vienen, la pasamos para otra, esa canasta va a pesar más. Entonces es importante dentro de toda estrategia también, tú sumar de todos lados. Sumamos del viejo partido, sumamos del PRM que están viniendo, y no sé si ustedes han visto las juramentaciones también de ex candidatos a diputados, ex diputados, regidores del partido de gobierno, diferentes personalidades del partido de gobierno que se están sumando y personas de la sociedad civil que están viniendo también a la Fuerza del Pueblo. Yo subí hace poco a mi estado, no soy muy dada a subir muchas cosas al WhatsApp, voy a tener que hacerlo más. Subí algo de Leonel y me empezaron a escribir gente que ese es el mío, y eran personas que yo no sabía que tenían esa simpatía, porque a veces tú no hablas como cosas claro. políticas, a veces con las mamás del colegio, como que esos no son temas que tú los hablas porque hay un respeto, no, claro. Y tú no le conoces a militancia, tú no los vas a evangelizar, ¿no? O sea, tú no lo ves, porque también uno tiene estos espacios. Entonces ver madres que me escribieron, ese es el mío, entonces yo digo, hay un sentimiento en el país hacia la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, porque indudablemente estamos viviendo un deterioro de la sociedad dominicana y un estancamiento, un país que creció por debajo de su potencial. República Dominicana creció, las estadísticas del gobierno ya salió, dice un 2.2, pero dicen economistas, incluido Andy Darwaje, que crecimos un 1.8, que la realidad no es como la está presentando el Banco Central, pero si es 2.2 o 1.8,
es desastrosa para el país. Nosotros éramos la vanguardia de crecimiento y quedamos en la retaguardia. República Dominicana tenía por más de 20 años consecutivos encabezando el crecimiento regional y ahora, combinado con ese descrecimiento, también tenemos una alta inflación por encima del promedio. O sea, estamos por encima de lo proyectado de un 4%, nosotros ya estamos rondando el 5% de esa inflación que va en detrimento de las familias, pues lo que están ganando con un salario promedio de un 22,000 pesos no le alcanza para una canasta básica que ronda, una canasta básica promedio que ronda en los 50,000 pesos, pero también la inestabilidad de los precios en los supermercados. Entonces, la calidad de vida del dominicano se ha deteriorado considerablemente, nuestras exportaciones han disminuido, nosotros tenemos ahora mismo una reducción en las importaciones del país y un incremento en las importaciones. De 3,000 millones pasamos a unos casi 8,000 millones. O sea, y eso está afectando a los productores del país, eso está afectando la producción local. Y desde que llegó el PRM, nosotros como Fuerza del Pueblo le hemos advertido que esas medidas iban en detrimento de la producción nacional y ellos lo justificaban. Primero justificaban que era por el costo de la materia prima, que era por la situación post-pandémico, que había que buscar pollo en Brasil, buscar carne en Brasil, buscar harina en Ucrania, por ejemplo, que también se trajo. Sí. Siempre justificaron el traer hasta pan terminado, que aquí se trajo pan terminado, se trajo huevo, una serie de productos que lo que han llevado es a la quiebra de la producción nacional. Pero cuando vas a los diferentes sectores de la mediana empresa, muchísimas medianas empresas están teniendo dificultades. Aquí hay emprendedores que están cerrando. Las grandes empresas están manejándose también con dificultades, pero nosotros los consumidores es peor porque a nosotros se nos pasa, se nos transfiere el costo del producto y por eso está tan alto, tan caro cuando tú vas al supermercado o a los mercados o al colmado, te das cuenta, un huevo cuesta 12 pesos, señores. La libra de arroz ronda en los 50 pesos. La libra de pollo está por encima. La gente dice, que ustedes no pueden venir en el 2026 a hablar de pollo. ¿Y desde cuándo no se habla de comida? Lo fundamental para un ser humano es comer. Las revoluciones que ha tenido el mundo están ligadas al tema comida. La Revolución Francesa. ¿Cuál fue el desencadenante de la Revolución Francesa? Que mientras el pueblo moría de hambre porque no había pan, porque no había que comer, frente a una escasez que se dio, combinado con situaciones climáticas, más la mala gestión del rey, y entonces en el palacio había banquete, la reina María Antonieta no lo entendía, vivía en su burbuja y creía que todo el mundo estaba como ella, comiendo pasteles y teniendo todo garantizado. La gente se cansó y lo que era impenetrable, pues la gente llegó a palacio y sacó el rey y la reina y los decapitó. O sea, tuvo que ver con comida, porque es fundamental, tenemos que hablar de comida porque la gente tiene dificultades para comer. Aquí hay gente que se está saltando 2 comidas. Entonces, es una realidad. Entonces el pueblo dice, espérate, yo a esta gente le di una oportunidad. Ok, me dijiste que era pandemia, te compré. Fui comprensible, te comprendí como nación, además de todo lo que se hizo en materia de comunicación, para vender una percepción, que hablábamos ahorita de esa percepción, con un relato construido, y la gente le votó minoritariamente, porque la mayoría se abstuvo. Le dijeron que él ganaba, no era lo que yo quería, pero no voy a hacer ningún esfuerzo y me quedo en mi casa. Un 26% del padrón electoral fue lo que fue a votar. O sea que también es una base de apoyo muy frágil la que vota por el PRM, porque si tú distribuyes ese 26% en todas las organizaciones que participaron, ¿cuánto le viene quedando el PRM? Entonces la gente ahora ve, ya no hay más excusa, ya no hay a quien culpar. Y lo que vemos es un deterioro progresivo de los bienes y servicios en República Dominicana, de la economía, de los servicios públicos, un alto endeudamiento, muchas excusas, muchos discursos, pero en la práctica no vemos una luz en el camino de que el presidente y sus funcionarios tengan un plan claro de qué hacer en favor del pueblo dominicano. Entonces la gente dice, bueno, pero cuando Leonel Fernández gobernaba, el país crecía, y no le tocó gobernar en tiempos de bonanza, porque si algo le tocó siempre a Leonel Fernández gobernar, fue momentos difíciles para el país. Llegó en 1996. ¿Qué era República Dominicana en 1996? Era un país rural.
Y en 4 años, un Producto Interno Bruto que lo encontró en 18 mil millones de dólares, lo llevó a 22 mil millones de dólares. Un crecimiento por encima de un 6. Cuando Leonel Fernández llegó al poder en el 96, nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto era de 4.85. Cuando Leonel Fernández lo dejó en el 2000, estaba por encima del 6%. Y dejó un país, ahí se hizo el túnel de la 27, ahí se hizo el ICLA, ahí se pusieron los laboratorios de computadoras en las escuelas. En 4 años se hizo todo esto. Se aumentó el salario a los maestros, a las enfermeras, a los policías. Hubo una transformación, se atrajo inversión privada, empezó un boom en República Dominicana. Llega Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía llega al poder, ese Producto Interno Bruto que lo encontró en 22 mil millones de dólares, lo regresa a 18 mil millones de dólares. Entonces, en vez de avanzar, retrocedemos. Alta inflación, no construyó nada, el puente que tiene la HDL, un deterioro, alza del dólar, inestabilidad, los supermercados se convirtieron en la casa del terror, un desastre. Yo estudiaba en esa época y a educación le cortaron el teléfono por falta de pago, yo recuerdo. Nos dejaban de dar clase, nosotros que íbamos a un proceso donde Leonel Fernández y ese primer gobierno trabajó mucho para convertir la educación como en un paradigma para los jóvenes, becas internacionales, muchos, yo que soy de pueblo, soy de San José de Ocoa y vivía allá, muchos de esos jóvenes de familias humildes empezaron a viajar, a estudiar maestrías fuera del país, doctores, arquitectos, ingenieros, eso se paralizó con la llegada de Hipólito Mejía. A nosotros los estudiantes los llevaban a un tour al palacio, le daban medalla, le daban reconocimiento. Cuando Hipólito todo eso se quita y hay como una parálisis del país. Llega Leonel Fernández con una crisis financiera, con un dólar 60 por 1, un desastre había en este país. Estabiliza la economía, volvemos a crecer por encima del 6%, pero ahí viene entre el 2007 y el 2009 la crisis financiera global, la caída de los mercados financieros por la burbuja inmobiliaria, donde todo el mundo sufrió, donde la gente colapsó, donde economías de países importantes y desarrollados, la gente vivía en la calle porque perdieron sus casas. Ustedes recuerdan ese drama en televisión de cómo la gente en Estados Unidos estaba en carpas y Europa. Eso fue un desastre a nivel global. Y República Dominicana no corrió esa misma suerte. En República Dominicana no se sintió el impacto de esa crisis, como lo vivieron otros países, y eso fue global. Y le tocó a Leonel Fernández vivir eso. Y le tocó vivir fenómenos naturales, la tormenta Olga y Noel, con un impacto importante en el país, el desastre que hubo en materia de la naturaleza. Y Leonel Fernández pudo mantener un país a flote. Entonces, cuando tú analizas los gobiernos de Leonel Fernández, han sido los gobiernos más exitosos del país, con mayor nivel de crecimiento, con las bases fundamentales del desarrollo del país, se dieron a ese gobierno y nunca le tocó gobernar en momentos de bienestar y de encontrar bases hechas, que él se pudiera montar en esas bases solamente para correr. Bueno, a esa motivación en torno a la figura de Leonel que hace referencia, ¿cómo se traduce en números en estos momentos? Lo digo porque uno escucha a funcionarios del gobierno también presentar encuestas, gente afines al PRM, y plantea que el partido tiene un posicionamiento importante por encima de la fuerza y del PLD juntos, pero también ahora estoy viendo a Fuerza Pueblista también presentar estudios que hablan de que ya están por encima del partido de gobierno. Bueno, nuestras encuestas que tenemos que hacerlas constantemente para saber y medir el pulso de cómo van las cosas, y son herramientas de trabajo. Tú trabajas con estadísticas, si no tienes números, pues vas a trabajar al ojo, y tú sabes que ya las campañas son científicas, los procesos, no, todo el mundo está, no solamente la experiencia de lo que has vivido, ¿no? Sino que tienes que tener como herramienta. Nuestra organización política está en un 38% y la figura de Leonel Fernández está en un 43%, está por encima de nuestra organización política. Y el partido de gobierno está en su tradicional 35%, que es su base de apoyo. ¿Y el senador Omar Fernández? Yo no tengo los números de Omar. ¿Cómo? Yo tengo lo de Leonel Fernández. Pero es de la Fuerza del Pueblo, sí, y es una de las figuras en este momento más, por lo menos
así, a ojo de buen cubero, como decimos en Dominicana, que tienen una excelente posicionamiento. Sí, pero yo no tengo los números de Leonel Fernández en estos estudios de trabajo, de Omar. No lo miden a Leonel, no miden a Omar. Como candidato a la presidencia. Omar Fernández es un fenómeno y es el senador del distrito, tiene un gran trabajo en el Distrito Nacional con su forma de transformar para bien la imagen de un Congreso que es tan criticado por la sociedad. Perdón, mi legisladora. O sea, que a Omar Fernández, en los estudios que usted tiene conocimiento, solamente lo están midiendo como senador. Sí, como no senador, tienen ninguna medición de lo que algunos entienden que pudiera pensarse como una especie de clamor de una parte de la población que Omar Fernández encabece la boleta de la Fuerza del Pueblo. No, porque dentro de la estrategia de la Fuerza del Pueblo el candidato es Leonel Fernández. Ese es nuestro candidato. Nosotros salimos en el 2019 con Leonel Fernández a construir una organización política y Leonel Fernández es el imán que nos atrae a todo. Y esa es una realidad y ustedes también la saben, claro. Omar Fernández es uno de nuestros principales activos dentro de la Fuerza del Pueblo. Pero y va a llegar tiene su momento. menor rechazo que Leonel. Eso es usted y una parte que que lo pueden decir, pero también hay una realidad. Omar no ha sido presidente. Ante un liderazgo fuerte, también existe un rechazo de parte de la población. ¿Cuál era la tasa de rechazo de Juan Bosch y de Peña Gómez y de Joaquín Balaguer? Porque cuando te toca gobernar, te toca impactar intereses, afectar intereses, y todo liderazgo fuerte tiene una alta tasa de rechazo. Yo le aseguro que usted como comunicadora, por el tiempo que tiene en televisión, siempre va a tener oposición de gente que quiere esa silla que usted tiene ahí. Y le va a hacer oposición. Y si no le hace oposición, entonces pasa algo, porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana, solamente si tú te quedas encerrado en tu casa, tú no tienes oposición. Pero todo aquel que hace incidencia en una sociedad, tiene un grupo que le apoya y tiene un grupo que le adversa. Muchas veces sin tu saber le ha afectado sus intereses y otras veces por el simple hecho de que tienes esa silla y yo la quiero. Y como yo quiero esa silla, te tengo que crear tu campaña y tengo que inventarme cosas y tengo que decir, porque es parte de la naturaleza humana. Entonces, Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de este país, es una persona con una alta formación que trasciende las fronteras de República Dominicana, es una persona que mucha gente le resiente que saliendo de Villa Juana llegara a donde llegó. Una sociedad donde con Leonel Fernández empezó a democratizarse el acceso en República Dominicana y la movilidad social. Recuerde usted que en República Dominicana incluso estudiar era para las élites, salir del país. ¿Quién eran los que tenían oportunidades para ir a estudiar a una universidad extranjera si tú no tenías dinero y si tú eras un hijo de machepa tú no tenías esas oportunidades? Había una élite, un grupo exclusivo del país que eran los únicos que tenían oportunidad hasta de tener un carro. Aquí era muy difícil que una gente pudiera hasta tener un simple carro, porque era todo exclusivo para un grupo que nació con privilegio frente a otros que no tenían nada. Entonces Leonel Fernández empieza a una apertura y una ampliación de esa base, de esa clase media, y a dar oportunidades, y ese liderazgo tan fuerte pues genera también rechazo. Lo tuvo Juan Bosch, lo tuvo Balaguer, lo tuvo Peña Gómez. Entonces eso también es un punto importante dentro de ese rechazo que la sociedad finalmente, Esmeralda, ¿no ves todos estos cambios que se han producido en los últimos meses como un relanzamiento del gobierno y algo que resalta constantemente personas afines, ¿verdad? De que Abinader sí escucha, a diferencia de los demás. Por ejemplo, caso sensible, más reciente, ITLA, de una vez, automáticamente, ruido, lo cambia. ¿Qué opinión tienes? Mira, Julio, yo dije que no quiero como personalizar, pero a veces el presidente escucha y es muy rápido para algunos temas que son como irrelevantes, porque el caso ITLA, y no me voy a convertir en defensora de esa persona, lo que se resalta que tiene un endeudamiento de 14 millones de pesos y unas situaciones puntuales éticas que el MAT dijo que no hubo irregularidades, pero el caso de la OTIC, que le cambiaron el nombre, escándalo, situaciones de alquileres por 200 millones de pesos, alquileres de locales que no encontraban habitados, que no sabían, que nunca pusieron ninguna oficina,
y no lo cancelaron, lo que hicieron fue que le dieron un decreto. Entonces yo creo que el presidente, más que escuchar, es populista en sus acciones para tratar de engatusar a la población. Porque ¿cuántos funcionarios del presidente Abinader no están rodeados de escándalo y él ni siquiera escucha, ni hace caso, ni le importa, ni son procesados? Aquí tenemos en el Ministerio de Vivienda, ¿cuántos años duramos hablando de todos los casos que se hablaba de hechos de corrupción, en los mismos programas sociales? ¿Qué pasó con las tarjetas? ¿Cuántos supuestas personas de octava categoría de que eran los responsables de los fraudes, millones de pesos pues desperdiciados, miles de millones de pesos en Senasa? Que Senasa no fue el presidente Abinader, fue cuando ya no se podía ocultar. El presidente Abinader lo justificó en la semanal, decía que la oposición lo que quería era que específicamente la Fuerza del Pueblo que hizo esa denuncia era dejar los pobres sin seguro, y que él lo que estaba era trabajando en la calidad del gasto de ese seguro. O sea, yo lo creo que el presidente es muy populista. Ese fue un tema que quisieron utilizar para tapar Senasa, y lo sacan precisamente en el momento que los testigos en el juicio, que debería ser televisado como hicieron con los del viejo partido al que militaba, porque en las audiencias preliminares eso se hizo audiencias televisadas para que la población la viera, hicieron su espectáculo, y esto lo han hecho a puerta cerrada. Y nosotros, el caso de Senasa, que es tan sensible porque se trató de la salud de los dominicanos, donde es algo que a mí me llama poderosamente la atención, la falta de empatía también que hemos tenido en cierta medida, porque ahí se abrió corazones sin necesitarse para poner cateterismo, ahí se dieron quimios que no se necesitaban, y también pues se negaron. Entonces, en fin, el caso de Senasa que te comentaba, Julio, el presidente justificó todo eso y fue la presión y sacó el caso de Litra en el momento que los testigos en el tribunal dijeron que ese dinero de los más de 1.000 millones en efectivo y los más de 100.000 que se entiende que el fraude se utilizaron para la campaña del PRM. Con el caso Itla buscó taparse en esa semana que empezó a salir la información, que los testigos fundamentales del caso dijeron que Jacín decía que ese dinero era para la campaña del PRM. Gracias, estimada Esmeralda Mancebo. A ustedes por la oportunidad. Gracias. Muy bien, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Aquí estaremos mañana, como de costumbre, de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.